Muy buenas tardes tengan todos ustedes, todos los que se conectan a estos medios de comunicación, los saludamos con un afectuoso saludo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y aquí tu hermana Alicia Robles desde San Diego, California, en la Iglesia Cristiana Montesión, te da la bienvenida para que te conectes y para que escuches una reflexión más de los temas que estamos trayendo. Y hoy a este tema lo he titulado Dios es glorificado en la enfermedad. Entonces, ya anteriormente les había hablado de la enfermedad por ataduras, de enfermedad por el pecado, pero también hay enfermedades que han estado en la persona para que el nombre de nuestro Dios sea glorificado. Bien, quiero compartir contigo una lectura bíblica que se encuentra en San Juan 9, del 1 al 49, pero vamos a leer San Juan 9, del 1 al 12. Y vamos a comenzar con una oración. Bendito Dios, soberano y poderoso, estamos aquí ante tu presencia en esta tarde. Que tu nombre sea glorificado en todo momento, Señor. Y que esta palabra que traigo este día sea de bendición para cada alma y para cada corazón, Señor. Glorifícate, Padre Santo, y que seas tú, Señor, obrando en la vida de cada persona conforme a esta enseñanza que traigo. Bendito Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, declaro que esta palabra no regresa a ti vacía, que tú tienes un propósito en cada persona que lo escuche y que va a dar un fruto abundante para glorificarte. En el nombre de Cristo Jesús damos gracias. Amén. La escritura de esta tarde y de este tema está en San Juan 9, del 1 al 12, y el título dice que Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y el tema lo he titulado Dios es glorificado en la enfermedad. Y leemos la santa y bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el dedo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba a mendigar y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Pero él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él, dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no lo sé. Amén. Nosotros aquí estamos mirando en esta lectura a un hombre ciego de nacimiento. Pero aquí sus discípulos, los discípulos de Cristo, le hacen esta pregunta y le dicen, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?
Pero yo quiero llevarte a Éxodo 20, 3, 5, donde habla del primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, con toda la mente, alma y corazón. Pero hay algo más importante que quiero decirte. Dice así la Escritura en Éxodo 20, 3 al 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Bien. Yo te he leído este pasaje porque los discípulos conocían la Escritura. Ellos conocían la palabra de Dios y por eso le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó? ¿El ciego o sus papás para que éste hubiera nacido ciego? Lo que pasa es que aquí dice la Escritura en Éxodo 20 del 3 al 5, que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. No es que Dios sea un Dios malo, un Dios que extermina a las personas, que les pone maldición. Lo que pasa aquí es que todo aquel que se aleja de Dios, que no quiere nada con Él, hay una sentencia de que esa maldición del pecado que cometan va a caer sobre los hijos, los nietos, bisnietos y tataranietos. ¿Por qué? Porque si los padres no buscan a Dios, ¿cómo va a buscarlo el hijo? Si nadie les inculca el amor a un Dios todopoderoso. Y si los hijos tampoco enseñan a sus hijos y los hijos de sus hijos, pues lógico que están en la misma maldición de pecado que cometen los padres o los ancestros. Y aquí lo menciona que es hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, por eso ellos, los discípulos, le preguntaron a Jesús quién había pecado, si los padres del ciego. Pero la respuesta de Jesús es que no pecó ni el hombre que estaba ciego ni sus padres. Esta enfermedad era para que las obras y maravillas de Dios fueran manifestadas en este hombre ciego. Y aquí nosotros nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo pues abrió los ojos de este hombre ciego de nacimiento. Si nosotros nos ponemos a imaginar qué gozo, qué admiración sentía ese hombre ciego que nunca había visto nada en su vida. Conoció a sus padres, conoció a su familia, conoció cómo era la gente, conoció todo el panorama por donde iba pasando. Me imagino que este hombre estaba súper feliz de haber recobrado la vista y súper maravillado de ver todo lo que había. Pero yo aquí, hermanos, veo algo muy especial y muy esencial para que Dios se manifieste en nuestras vidas, para que recibamos el milagro esperado. Jesús le da un mandato a este hombre ciego. Después de hacer el lodo y ponerlo sobre sus ojos, le dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Este ciego pudo haber dudado de Jesús. Pudo haber dicho: yo nací ciego, ¿cómo es que voy a poder mirar? Mas sin embargo, él fue rápido a lavarse sus ojos. Pero este hombre estaba ciego, mas no sordo. Tal vez él ya había oído de todos los milagros y maravillas que Jesús hacía,
que sanaba enfermos, que curaba leprosos, que levantaba paralíticos. Entonces, a él se le dijo, ve a lavarte, y él fue, él obedeció. Nosotros también tenemos que tomar esa iniciativa de obedecer a Dios. Tal vez tú que me estás escuchando ahorita, no sé cuál sea tu situación, no sé qué situación tengas en tu familia, pero si alguien te dice, acepta a Cristo en tu corazón, recíbelo, arrepiéntete de tus pecados, mira, te invito al templo, vamos, obedece. Porque Jesús le dio un mandato a este ciego y él obedeció y regresó mirando. Y nos damos cuenta que cuando el ciego regresó, él mirando y maravillado, la gente, hubo una confusión. Unos decían, oye, se parece al ciego que pedía limosna. Otros decían, él es. El ciego afirmaba y decía, yo soy, no tengan duda. Pero resulta que los principales sacerdotes también se asombraron mucho y empezaron a interrogar a los padres del muchacho a ver si había sido cierto que era ciego de nacimiento. Pero los padres tenían miedo de confesar a Jesús, porque se había acordado que todo el que confesara el nombre de Jesús o lo siguiera iba a ser expulsado del templo, de la sinagoga donde ellos se reunían. Entonces los papás del muchacho, mira, yo te invito a que leas toda la lectura, está en San Juan 9 del 1 al 49, y aquí los padres, por temor de que los expulsaran, dijo, pregúntenle a él, edad tiene. Y siguieron interrogando al ciego, al que había sido ciego más bien. Y él les afirma, dijo, yo nací ciego y ahora veo. Y haciéndole muchas preguntas, y él dice, dicen que el hombre que se llama Jesús fue el que me abrió los ojos, pero no sé dónde está. Más tarde Jesús ve al hombre que ha sido sanado y le dijo, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Y él le dijo, Señor, ¿quién es? No lo conozco, dime quién es para que yo crea en él. Y Jesús le dice, el mismo que habla contigo, él es. Entonces él glorificó a Dios y reconoció a Jesús como su Rey y Señor y Salvador, y estaba gozoso del milagro que Dios hizo en su vida. Y aquí vemos que esta enfermedad fue para la gloria de Dios, porque una persona ciega pues es un enfermo, un discapacitado. También tenemos aquí en San Juan 11, 57, del 1 al 57, otra escritura donde también la gloria de Dios fue manifestada a través de un enfermo que murió. Y aquí nos relata que en San Juan 11, del 1 al 57, que había un hombre llamado Lázaro y tenía dos hermanas, a Marta y María, y ellos vivían en Betania. Y Jesús frecuentaba la casa de ellos, eran amigos. Cuando Jesús venía de sus viajes y pasaba por ahí, llegaba y se hospedaba en ese lugar con ellos. Y aquí nos dice la escritura que Lázaro enfermó. Entonces sus hermanas Marta y María mandaron decirle al maestro que viniera porque su hermano estaba enfermo. Y en San Juan 11:4 dice, y oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esta enfermedad de Lázaro lo llevó a la muerte,
Pero también dice que nuestro Señor Jesucristo duró 2 días más ahí, en ese lugar donde Él se encontraba. Y hasta después de los 2 días fue con sus discípulos a visitar la casa de Lázaro. Pero cuando Jesús llegó ya era tarde porque Lázaro ya había muerto. Y aquí nos dice en San Juan 11:21, quiero leerlo aquí directamente de la palabra del Señor, y nos dice en San Juan 11:21, y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo Marta: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Pero Marta, antes de que Jesús llegara a su casa, ella viene y le dice a Jesús, yo lo siento como a modo de un reclamo: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero nosotros miramos, hermanos, que Dios es glorificado por medio de la persona de Cristo, porque es aquí nuestro Señor Jesucristo el que realiza este milagro. ¿Y por qué? Porque Lázaro es resucitado. Y voy a leerles aquí en San Juan 11, 38 al 44, y dice así: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Nosotros aquí vemos que desde que Marta le dice esto a Jesús, que si él haya estado allí, su hermano no habría muerto, Jesús le dice: vas a ver la gloria de Dios. Y aún cuando fueron al sepulcro, iba mucha gente acompañando a Jesús y a Marta y a María, donde estaba la tumba de Lázaro. Y Jesús oró y dice: es que esta enfermedad es para que el nombre de Dios sea glorificado. Por eso dijo: Padre, glorifica a tu Hijo. Y hablándole fuerte a Lázaro, dijo: ven, Lázaro, sal fuera. Y el muerto se levantó y revivió. Esta enfermedad de Lázaro fue para gloria de Dios, hermanos. Fue para que se manifestara el poder de Dios en la vida de esta persona, muerto de 4 días. Mas sin embargo,
Lázaro vuelve a la vida. Pero ¿qué pasa? Mucha gente glorificó a Dios, estaba maravillado, mucha gente creyó en Jesucristo, en el Hijo del Dios Altísimo. Pero los principales sacerdotes, los judíos, los que estaban ahí, se asombraron también, pero se enojaron y trataron de prender a Jesús. Y no tanto conformarse con eso, después querían matar a Lázaro también, porque por causa de esa resurrección, todo el pueblo, toda la gente estaba creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí nos damos cuenta que por segunda vez hay una enfermedad en que la persona muere y Jesús, nuestro Señor Jesucristo, lo vuelve a la vida para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en la tierra. ¿Y qué podemos también decir, hermanos, de Tabita, de Dorcas? Aquí nosotros miramos, hermanos, que esta mujer, Dorcas, también nos dice que ella enfermó y murió. Tuvo una enfermedad para muerte, pero luego fue para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios fuera glorificado, pero ya no directamente por Jesús. Es el apóstol Pedro el que, invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios le da vida a Dorcas, Tabita. Aquí la palabra de Dios nos dice que esta mujer vivía en una ciudad llamada Jope y era una discípula muy talentosa. Era una costurera que cosía ropa y era una excelente discípula de nuestro Señor Jesucristo. No era una mujer chismosa que lleva y trae argüendes, porque esta mujer trataba con mucha gente. Las costureras platican con muchas personas, pero ella era toda una discípula, una mujer pura, una mujer de boca recogida, de una mujer que no andaba en chismes, de una mujer que no era entrometida. Pero llegó el día que ella enfermó y murió. Y toda la gente que la estimaba hizo un gran duelo por su muerte. Y aquí nos dice en la Escritura que mandaron llamar a Pedro, porque Pedro se encontraba en una ciudad cercana a Jope, y esa ciudad se llamaba Lida. Y cuando Pedro vino, pues entró donde estaba el cuerpo de la mujer muerta, de Dorcas, que traducido es Tabita. Y resulta, hermanos, que el apóstol Pedro se puso de rodillas y oró. Y luego le llamó a Tabita y le dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó, y dándole la mano la levantó, y llamando a los santos y a las viudas la presentó viva. Qué hecho tan más maravilloso, ¿verdad? Este está en Hechos 9, 40 al 42. Entonces, aquí nosotros miramos, hermanos, que muchas enfermedades también vienen de parte de Dios para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Y qué podemos decir también, hermanos, de Bartimeo, otro ciego? Esta escritura se encuentra en San Marcos 10, del 46 al 52. Dicen que este hombre pedía limosna en el camino y empezó a oír un gran alboroto donde oyó que Jesús venía. Él no veía, no sabía qué tan cerca estaba Jesús,
Pero él empezó a gritar con gran fuerza: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. La Escritura dice que la gente lo reprendía, que se callara, que Jesús estaba a una distancia lejos. Pero a él no le importaba, él quería recibir su milagro y él seguía gritando con más fuerzas: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús llegó hasta él, lo sanó, le abrió sus ojos y después dice que Bartimeo le seguía en el camino. Tal vez en el mismo camino donde se encontró con Jesús, él allí les testificaba la grandeza de Dios diciendo: ¿se acuerdan que estuve ciego? Ahora veo, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, me ha sanado, me ha dado la vista. Entonces, hermano, y cualquier persona que me está escuchando ahorita, puede ser que tengas una situación difícil en tu casa, pero Dios se va a glorificar a través de tu situación, de tu problema, de tu enfermedad. Solamente créele al Señor. Porque aquí nos dice que este ciego testificaba de Jesús. Tal vez tú ahorita no puedas entender el peso de tu situación, pero va a llegar un momento en que tú vas a poder dar gloria a Dios por la situación que estás pasando. También aquí nosotros tenemos a un general del ejército del rey de Siria. Este hombre se llamó Naamán, pero este hombre estaba leproso. Y dice que Naamán era un varón grande delante de su señor, el rey, y lo tenía en muy alta estima. En Segunda de Reyes 5, del 1 al 27, está esta historia. Es larga, si tú gustas puedes leerla en casa. Pero este hombre, Naamán, era un hombre eficiente, un capitán, un general, un hombre que servía al rey de Siria. Él servía en esa nación, pero cuando llegaba a su casa miraba su terrible condición. Era un leproso. Aquí la Escritura no especifica si él estaba en pecado, porque ya vimos en el otro episodio, en la otra reflexión, muchas enfermedades por causa del pecado. Incluso la lepra era también en algunas ocasiones por el pecado. Pero aquí nos dice que allí donde vivía, más bien en la casa de Naamán trabajaba una muchacha israelita que fue llevada cautiva en el tiempo del cautiverio de Babilonia, y ella vivía en Siria, era la sirvienta de la esposa de este hombre leproso. Y ella le dijo: dile a mi señor que vaya a Samaria, donde se encuentra el profeta Eliseo, y él lo va a sanar. Inmediatamente este hombre se puso en camino y fue, llevó muchos regalos, muchos presentes, pero ¿cuál fue su sorpresa? Que cuando llegó Eliseo, el profeta Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. Le mandó decir con su sirviente: dile a este hombre que se sumerja 7 veces en el río Jordán. ¿Y qué pasó? Este hombre se enojó. Dijo Naamán: ¿no hay mejores aguas en otro lado para venir a sumergirme aquí en el río Jordán? Pero ¿qué es lo que pasa? No sabemos si la enfermedad de este hombre era por causa de su arrogancia o de pecado, pero él esperaba recibimiento, esperaba reverencia de parte del profeta Eliseo. Y se puso sumamente enojado porque no salió a recibirlo. Y como un niño, como un muchacho chico, hizo berrinche y no quería meterse al agua. Hasta que sus siervos lo animaron y le dijeron: ya estamos aquí, obedece al profeta.
Por eso, hermanos, qué importante es oír la voz de Dios, aceptar la invitación al templo, aceptar que oren por ti, aceptar que te lean la palabra de Dios, aceptar que te rindas a Cristo, que le pidas perdón de tus faltas. Pero nos damos cuenta que al obedecer Naamán y meterse las 7 veces al agua, quedó totalmente limpio de la lepra. Entonces él le ofreció muchos presentes al profeta Eliseo y no quiso tomar nada. Dijo: entonces regálame tierra, porque quiero hacerle un altar al Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Y él desde ese día creyó fielmente al Señor. Y esta enfermedad fue también para glorificar a Dios, porque ese hombre creyó con toda su casa. ¿A cuánta gente no le daría testimonio de su sanidad? Pero aquí miramos, hermanos, también que en Números 12, del 3 al 15, hubo también una persona leprosa que Dios la hirió por lepra, por la murmuración. Hermanos, es muy peligroso uno criticar o murmurar. Y resulta que esta mujer no fue nada más ni nada menos que la hermana de Moisés. Porque ella, aquí dice que ella no caviló, murmuró. Porque cavilar es pensarlo en el corazón, pero murmurar es decirlo en secreto, a escondidas, donde más bien hablar a las espaldas de la persona. Y ella murmuró de su hermano Moisés. Y dice que Dios se enojó y la hirió con lepra. Esta lepra sí fue por causa del pecado. Y aquí dice que Moisés le dice a Dios: Señor, te ruego que la sanes ahora, por favor. Y él dijo: tiene que ser echada del campamento por 7 días, y después de los 7 días será sana. Entonces, hermanos, hay que ser muy cuidadosos de no hablar de los demás, de no criticar, de no murmurar, de no juzgar a los demás, porque esto es muy peligroso. Pues bien, hermano, estimado oyente, todo el que me escuche, quiero decirte que Dios te ama, que Dios tiene un propósito para tu vida, y que si hay una situación difícil en tu vida, glorifica a Dios. Dile: Señor, manifiesta tu gloria en mi situación, en mi enfermedad, en mi hogar, en mi familia. Porque ahí el nombre de Dios va a ser glorificado cuando se testifique, cuando personas que vieron a algún enfermo y lo vean sano, para que vean que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo restaura, que Cristo saca de los vicios, que Cristo hace 1000 de maravillas cuando nosotros le buscamos e invocamos su nombre. Que tengas una bendecida tarde. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.